Buenos días compañeros, nuestros nombres son Valentina Moreno, Alejandro Gutiérrez y Natalia Vargas. Pertenecemos al grupo 5 del laboratorio del viernes y nuestro trabajo experimental se centra en la absorción de grasa de la pierna de pollo. En este video se pretenden evaluar las características que adquiere la pierna de pollo al someterse a cocción por fritura, debido a que la pierna de pollo es una de las partes del animal más consumidas a lo largo del territorio colombiano. Y de las varias presentaciones en las que se puede encontrar, el frito es una de las más comunes y de las más aceptadas. Asimismo, se pretende determinar las condiciones óptimas de cocción, temperatura, tiempo de exposición y tipo de fritura, y con base en estos resultados poder establecer mediante determinación directa e indirecta la cantidad de grasa que absorbe el alimento, para poder recomendar las opciones que se encuentren menos perjudiciales. El pollo es un alimento que estructuralmente puede considerarse una carne magra, sobre todo cuando se consume sin piel, donde reside una parte importante de la grasa, la cual es mayoritariamente monoinsaturada constituida por el ácido oleico, saturada representada por el ácido palmítico, y también la cantidad y el tipo de ácidos grasos que contenga el animal dependen directamente del tipo de alimentación que se le suministre. La carne de pollo se distingue de la de vacuno o porcino en su contenido de colesterol, el cual es más elevado. Respecto a los micronutrientes, el pollo es una fuente importante de fósforo y las principales vitaminas presentes son la vitamina A y la niacina. Al ser una carne de consumo habitual por el colombiano promedio, se hace imperativo saber su composición química y su aporte nutricional dentro de una dieta. La fritura es un método de cocción en el cual se da un calentamiento rápido y uniforme del producto, lo que le permite tener una gran aceptabilidad en las comunidades modernas, además de conferir unas propiedades organolépticas que aumentan la palatabilidad de los alimentos. El proceso de fritura del pollo se da por inmersión en aceite a una temperatura mayor a la del punto de ebullición del agua. Este gradiente de temperatura entre aceite y alimento genera transferencia de calor y masa, causando la evaporación de agua presente en él. Posteriormente, parte del aceite de fritura entra al alimento, ocupando el espacio del agua, lo que le genera la absorción de aceite por parte del alimento. Está determinada por varios factores, como lo son la temperatura en la que se encuentra el aceite al momento de la inmersión, el tiempo de contacto del alimento con el aceite, la forma y tamaño del alimento y la superficie expuesta al medio. Es conocido que las grasas se disuelven en disolventes no polares, como el cloroformo, el hexano y el éter de petróleo. Cuando un alimento está en contacto con este tipo de disolventes, las grasas muestran tal afinidad que al disolverse se separan del resto de los componentes. A este principio se le conoce como extracción sólido-líquido. La determinación se lleva a cabo sobre una muestra previamente deshidratada a través de diferentes series de equipos. Durante estas se incluyen, además de los ésteres, ácidos grasos con el glicerol, fosfolípidos, lecitinas, colesteroles, ceras, carotenoides, clorofila y otros pigmentos. La extracción Sachs-Lehr es la técnica de separación sólido-líquido comúnmente usada para la determinación del contenido graso en muestras con un solvente apolar. Generalmente se utiliza el éter etílico. Es un método directo sobre el alimento para la obtención de su carga lipídica. Estos componentes que son extraídos de la muestra sólida se llaman solubles. La efectividad de este proceso se basa principalmente en el largo tiempo en el que la muestra está en contacto con el solvente y la elevada temperatura a la que se encuentra el mismo, facilitando su inmersión en la muestra. El objetivo principal de este trabajo experimental es determinar por el método etéreo y el método gravimétrico la absorción de grasa que presenta el pernil de pollo al ser sometido a un proceso de fritura con piel, sin piel y dorado. Además de comparar los métodos y verificar la eficacia del método gravimétrico, se partirá de la determinación de las condiciones óptimas de cocción del pollo, como lo son tiempo, temperatura y tipo de fritura, lo cual se valora mediante pruebas sensoriales, teniendo como resultado la de mayor agrado en una muestra aleatoria de personas. La práctica de laboratorio comprende un estudio preliminar en el cual se determinarán las condiciones de fritura de la pierna de pollo, como lo son tiempo, temperatura, cantidad de aceite a utilizar y técnicas precisas como realizar el proceso con o sin tapa. Este proceso será concluido mediante una prueba sensorial del alimento y una evaluación
Posterior a la determinación de estas condiciones, se realizará el proceso de fritura de la pierna de pollo con piel, sin piel y el dorado de la misma. Durante este proceso se determinará la absorción de grasa de la pierna de pollo por el método indirecto y una vez concluidas las frituras se preparan las muestras para el proceso Soxhlet, incluyendo el pollo crudo para determinar contenido. Este trabajo consistió en 3 etapas que comprenden la determinación del tiempo y temperatura de cocción, posteriormente un análisis sensorial realizado con los productos anteriores con parámetros como textura, color, sabor, etc. Y finalmente se planteó la determinación de absorción de grasa usando el método directo e indirecto. A continuación se muestra su desarrollo. El equipo de extracción consiste en 3 partes: el refrigerante, el extractor propiamente dicho, que posee un sifón que acciona automática e intermitentemente, y el recipiente colector, donde se recibe o se deposita la grasa. El proceso inicia a partir de una muestra previamente pesada y seca para evitar que la presencia de humedad se mezcle con el disolvente y de esta manera dañar la muestra. Esta muestra se coloca dentro de un cartucho en forma de dedal y a su vez en el sifón. Una vez dentro del equipo, el disolvente previamente puesto en el matraz alcanza su punto de ebullición por efecto de la fuente de calor o manta térmica. Sube en forma de vapor por el cuello del sistema, atravesando el sifón y llegando al refrigerante, donde se condensa y regresa al sifón de forma líquida, entrando en contacto con la muestra, lo cual causa que una parte de los lípidos del alimento sean disueltos por el disolvente. Este proceso se repite durante el tiempo que dure la extracción en forma automática e intermitente, y así la muestra es sometida constantemente a la acción del solvente. En el sifón, el disolvente se va acumulando con la grasa hasta que completa el volumen suficiente para regresar al matraz, pero los lípidos extraídos inicialmente son solo una pequeña parte, así que el proceso narrado anteriormente se repite varias veces, dando origen a una serie de ciclos en donde el disolvente recircula por el sistema extrayendo una fracción de lípidos en cada recorrido. Una vez obtenida toda la grasa, se hace un proceso de evaporación del disolvente para calcular la cantidad de grasa contenida en la muestra. Como se puede observar durante las primeras prácticas donde se usaron temperaturas más elevadas y tiempos de cocción mucho más prolongados, no se obtuvieron desarrollos favorables hacia el alimento. Los resultados fueron de sobrecocción en la superficie y crudo en el centro, lo cual no fue favorable. En cambio, usando temperaturas de cocción entre 120 grados y tiempos un poco más reducidos entre 30 y 40 minutos, se lograron obtener cocciones óptimas del alimento tanto por fuera como por dentro, sin generar sobrecocción y con resultados mucho más llamativos al gusto de los consumidores. Una vez teniendo claros los tiempos y la temperatura de fritura de la pierna de pollo, se realizaron los siguientes formatos para recolectar información de las 15 personas que realizaron la prueba sensorial, con el fin de evaluar la aceptabilidad del mismo, teniendo en cuenta el nivel de fritura, color, sabor, aspecto y textura de cada uno de los 3 métodos de cocción. Con estos resultados se puede determinar que las 3 muestras tenían un nivel de fritura óptimo, un color, sabor y olor característico y una textura crujiente. Por ende, se pudo confirmar la aceptabilidad de los parámetros del mismo. Al realizar la medición de absorción de grasa por el método indirecto,
pudimos encontrar que los resultados de absorción fueron anómalos, puesto que daban datos de 1,7 gramos o de 0,6 gramos de absorción de grasa para el pollo frito. Estos resultados permiten afirmar que este método de determinación de absorción de grasa no es efectivo, por lo cual no se puede determinar cuánto aceite de fritura captó el alimento. Para el caso puntual del pollo dorado, el dato de absorción de grasa es un poco más real, puesto que el alimento fue previamente cocido en agua, lo que impide una salida directa de grasa. Para realizar la medición de la absorción de grasa por el método directo, se tomaron las piernas de pollo fritas y se les realizó el proceso de Sorlet con éter etílico. En este método se obtuvieron datos anómalos, por lo cual se decidió repetir la prueba de absorción de grasa. Y, con el poco tiempo que se contaba, se decidió realizar la medición de un solo método de fritura, el cual fue pollo frito con piel. Los datos obtenidos fueron de 6,7% de absorción de grasa. Para el caso puntual de la presa de pollo, que pesó 146,6 gramos en crudo y se sometió a un proceso de fritura con piel, se absorbieron 9,8 gramos de aceite. Cuando se midió por el método indirecto, arrojó un dato de absorción de grasa de 1,5. De la primera etapa del laboratorio experimental se puede determinar que el tiempo estimado para la cocción del pernil de pollo frito es de aproximadamente 35 y 40 minutos a una temperatura siempre de 120 grados centígrados, y para evitar la sobrecocción se debe estar vigilando la temperatura constantemente, evitando que sobrepase los niveles recomendados. Aunque durante la preparación la piel de pollo tiende a desintegrarse parcialmente y formar una corteza que le da un toque más crujiente al producto, esta hace que el contenido de grasa final del alimento sea mucho mayor a la del pollo sin piel. Se pudo determinar que de los dos métodos utilizados para medir la absorción de grasa, el indirecto es el menos efectivo, puesto que durante la fritura de un alimento el tejido animal se intercambia grasa tanto de origen animal y vegetal, haciendo que este método pierda su validez. Al usar el método Soxhlet se pudo determinar con mayor facilidad la cantidad de grasa que absorbe la pierna de pollo durante la cocción. Esto, claro, habiendo analizado previamente una muestra cruda que determina la cantidad de grasa presente en el alimento antes de someterse a cocción. Bien, no es un método 100% exacto, puesto que el examen final puede arrojar contenido de grasa de origen animal que permaneció en el alimento durante la cocción, es mucho más acertado, y analíticamente podrían manejarse valores de confianza entre el 85 y el 90%, dependiendo de la cantidad de la muestra y de la realización satisfactoria.